Continental, 21,9 la temperatura. Un gusto recibir a Desiree Lancel, que es presidenta del Colegio Farmacéutico de Corrientes y además, me acabo de enterar, es vicepresidenta de la Confederación de Farmacéuticos de Argentina. Desiree, gracias por la visita. Sé que no te gusta mucho venir al estudio, pero bueno, por eso aprecio más todavía. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. No, con vos me gusta venir. Ah, bueno, me alegro. No soy de salir mucho en la TV, pero me gusta más por radio, pero con vos es un gusto estar. Bueno, me alegro mucho. Bueno, venimos hablando, hace un par de días hablamos de esta nueva resolución que el gobierno lo presenta como, Federico Sturzenegger, sobre todo el ministro de Regulación, lo presenta como como una virtud y como algo que va a favorecer a los consumidores, que las personas ahora puedan obtener más medicamentos de venta libre, por lo cual no es necesario tener recetas y tampoco, en algunos casos, pero que sabemos que implica, entre otras cosas, que sale del vademecum del PAMI, por lo menos, entonces a la gente le va a costar más caro. Sí, ¿no? sí. Es así. Hace unos días nos enteramos que 10 moléculas pasaron a ser de expendio bajo receta a venta libre. Nosotros generalmente lo denominamos dispensa. La dispensa, ¿qué significa el término dispensa? Es el acto de entregar el medicamento con el consejo del farmacéutico. No es una comercialización. El medicamento no es un bien de consumo, es un bien social. Es algo al que por la Constitución Nacional tienen que tener acceso la población argentina. Está garantizado. Esto, que pasen estas moléculas a venta libre, no significa, y hay un concepto erróneo, venta libre creen que es libre venta o que el medicamento es inocuo o que no va a tener efectos adversos o contraindicaciones. Paracelso decía que la diferencia entre un remedio y un veneno es la dosis. La dosis, exactamente. Algo muy cierto y que se ha dejado de tener en cuenta. Es decir, estas moléculas, por ejemplo, hablemos de una trimebutina, que todo el mundo conoce tal vez, los que han tenido un colon irritable para el tratamiento, es altamente irritante para el intestino y debe ser supervisado por el médico su administración. No se le debe dar incluso a personas que tengan algún tipo de obstrucción intestinal. El dimenidranato, que es para los mareos cuando uno va de viaje, también tiene que estar absolutamente controlado. Que tiene un nombre muy conocido, sí, que te dan en los barcos también cuando te dan, los cruceros. Exactamente, pero tiene que ser con la administración. Para eso tenemos profesionales médicos que lo prescriben y el farmacéutico que lo dispensa. Por algo está hecho así el sistema de salud. No solo profesionales médicos, sino profesionales odontólogos y todo lo que esté involucrado dentro de la cadena de la salud. Tenemos el cloruro de aluminio, que es, por ejemplo, un famoso desodorante para personas que transpiran mucho. Todo lo que tenga cloro es altamente tóxico, no se debe usar sin la supervisión médica y sin un tiempo que el médico dictamine porque es irritante para la piel. Todo ese tipo de consejos los tiene que dar, por un lado, el médico al prescribirlo y por el otro lado el farmacéutico si es necesario al dispensarlo. Porque la gente al que recurre para que le explique siempre, cuando no entiende por una cuestión de tiempo, es al farmacéutico. Entonces, que de golpe todas estas sustancias estén, todas estas moléculas en venta libre, es peligrosísimo. Y además que quieren sacar la venta a supermercados, a plataformas digitales, implica un riesgo. A los kioscos, vos no sabés en qué condiciones está ese medicamento, dónde lo adquirió. Sí, esto que me estabas contando y que bueno, que estás mencionando ahora es interesante. A mí no se me había ocurrido porque cuando vos tenés un blister, lo das vuelta y ves la fecha de vencimiento, cuando tenés blister completo. Pero si te vas y compras en un kiosco, te dan el pedacito del blister con la pastilla o con la pastilla y no sabés si no está vencido, ¿no es cierto? Así, es así, lo tienen cortadito en una caja, entonces vos no sabés si ese que te están dando, ¿dónde está la fecha de vencimiento? Claro. Además, la conservación. El farmacéutico, todos los medicamentos que hay hoy por hoy tienen un límite de temperatura para soportar que son 25 grados centígrados. ¿Todos los medicamentos? Todos los medicamentos, a excepción de los que van con cadena de frío, que obviamente los tenés que mantener en la heladera entre 2 y 8 grados. Todo eso te garantiza una farmacia, no un supermercado, no un kiosco. Lamentablemente es así, no es caprichoso lo que estamos diciendo. Y un tema más que creo que no mencionamos todavía, y es que, por ejemplo, los beneficiarios de PAMI que antes encontraban estos medicamentos con descuento o sin costo,
en algunos casos ahora lo van a tener que pagar al precio total, ¿no es cierto? Sí. Uno de los argumentos del ministro es que esto va a provocar la baja del medicamento. Eso no es cierto. La baja del precio, ¿no? La baja del precio, perdón, me equivoqué. No, eso no es así, porque ya hemos visto cuando sacaron los prazoles de venta bajo receta en el PAMI, no hubo una baja en la disminución del precio. Simplemente la gente se volcó a otras marcas, lo que ampara una ley nacional que hay de prescripción por nombre genérico, que nos permite cambiar a nosotros las marcas, manteniendo el principio activo, la dosis y la forma farmacéutica. No provocó ninguna baja del medicamento. Además que las farmacias no somos los formadores de precios, es la industria farmacéutica. Claro. Entonces nos involucra a nosotros... La droguería, por ejemplo, ¿no? Industria farmacéutica, Ajá. el laboratorio que produce el medicamento. La droguería es el intermediario al que le compra a la farmacia. La farmacia compra y dispensa a un precio que le fija la industria farmacéutica. Involucrarnos a nosotros como fijadores de precios es la verdad, es una barbaridad lo que está diciendo. Y si dice que sacarlo a la calle, sacarlo a la venta libre va a hacerlo bajar, es mentira. Ya en la década del 90, no sé si se acuerdan, cuando desregula, porque esto ya es historia repetida, cuando en el año 92 el ministro Cavallo desregula la actividad farmacéutica con el tema de las distancias, antes era cada 300 metros. Ahí fue cuando se empezó a llenar toda la esquina de farmacia. Y tenía un porqué lo de las distancias, porque entonces vos garantizabas el acceso al medicamento en todas las zonas de la localidad. Porque era como cuando tomabas distancia en la escuela, era para garantizar un orden que tenías. Bueno, todo esto más, sumale a que el medicamento salió a la calle, nos costó 30 años que vuelva a salir la ley de que el medicamento esté solo en las farmacias. Bueno, todo eso provocó en la década del 90 un montón de problemas. Aparecieron medicamentos adulterados, apócrifos, no solo de medicamentos de venta libre, sino de medicamentos de venta bajo receta. Generó casos, por ejemplo, de anticonceptivos que eran apócrifos o que estaban adulterados, que mujeres que no debían quedar embarazadas quedaron embarazadas porque consumieron esos medicamentos adulterados. Hubo personas que convulsionaron porque tomaron medicamentos para esos tratamientos que estaban adulterados. Entonces, todo esto que se está pretendiendo hacer, sacar el medicamento de venta libre, está demostrado que no sirve. Modificar la ley de farmacia, donde también sacan los medicamentos y además que un farmacéutico pueda estar en 10 farmacias a la vez, es una locura. El único que te garantiza lo que vos vas a consumir es el farmacéutico. Se formó para eso, digamos. Nosotros estudiamos 5 años, 33 materias en una facultad. Entonces estamos preparados. Vos te irías a un técnico o a un profesional, a una persona que no es médico a que te aconseje. Sí, claro. No, o supuestamente un odontólogo que hizo 2 añitos y más o menos te enseñó. No, pero además lo peligroso es que lo peligroso me parece lo siguiente. El gobierno, con esta cuestión de que este dogma de que todo lo que está regulado es malo porque el Estado no tiene que ponerse entre los particulares, no es así. Vos te arriesgás que si el Estado se retira de todo, vos quieras comprar un medicamento y no sabés qué es lo que estás comprando. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Por ejemplo. Ha pasado de gente con la ivermectina que ha consumido la ivermectina de uso veterinario y no la ivermectina de uso humano. Entonces, la desregulación, desde mi punto de vista, no es buena. Yo creo que deben existir leyes, debe existir una regulación, porque si no, vamos a eso. Es todo una anarquía, no se sabe, sobre todo en el tema de los medicamentos. Es complicadísimo. Yo he visto gente intoxicada por un paracetamol. Dice paracetamol, bueno, ¿quién no toma paracetamol? El paracetamol es altamente tóxico para el estómago en concentraciones altas. Solamente se deben tomar 4 gramos por día. Por eso el farmacéutico te indica. El omeprazol, que tanto lo sacaron a venta libre y la gente lo mal usa como si fuera un digestivo, no es un digestivo. El omeprazol es un antiulceroso, un antiácido, y debe ser indicado por el médico con un tiempo de tratamiento que no debe exceder los 6 meses. ¿Por qué? Porque es nefrotóxico. A la larga produce... Va a los riñones y te produce... Exactamente. Y puede llegar a que tengas un gran problema renal y termines con un pedido de trasplante. Porque es así, no estoy exagerando. Todos los medicamentos, ningún medicamento es inocuo.
todos tienen contraindicaciones. Deciré, ¿qué se habla a nivel nacional, digamos, no en la industria, sino en tu ámbito, que es de los colegios farmacéuticos? Y hay una gran preocupación de todos los farmacéuticos, la Confederación Farmacéutica nuclea 19 colegios de la Argentina, sí, y todos pensamos lo mismo. Pero vuelvo a repetir, no es por un capricho, es un fundamento científico que tenemos nosotros. Nos gustaría que este señor nos dé un fundamento científico del por qué. Él no es médico, no es farmacéutico, no está en la rama de la salud. Creo que deberían también invitar a los médicos para que ellos den su opinión. Creo que no les va a gustar que en un kiosco le prescriban a un paciente un medicamento. Claro. Para ellos ellos están preparados, han estudiado. El Estado ha invertido en todos nosotros en formarnos para después devolverle en forma de un beneficio a la sociedad, porque en definitiva para eso claro, una hemos especie estudiado. De protección que tenemos de tener la seguridad de que vamos para a ir todo, de un arquitecto para que te construya una casa, un ingeniero, un puente. ¿Me permitís que le cuente a la gente qué es lo que dice básicamente la ley? El ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsa una profunda reforma para desregular el mercado farmacéutico. El proyecto busca permitir la venta de medicamentos de venta libre en kioscos y supermercados, habilitar el comercio electrónico con envío a domicilio, lo que vos decías, y flexibilizar las figuras jurídicas de las farmacias. ¿Cómo viene esto? Lo de la flexibilización de la figura jurídica. Lo que pretenden es, las farmacias hoy por hoy los propietarios de una farmacia puede ser un farmacéutico, que es la unipersonal, una sociedad en comandita simple donde tenés un propietario que es el que aporta el dinero y un farmacéutico que es una especie de socio. Tenés las SRE. Sería como el director técnico aparte del... Sí, aparte, obviamente siempre la farmacia con un director técnico. Un director técnico por farmacia. En caso de que tengas una farmacia que atiende 24 horas, tenés que tener 3 y 4 directores técnicos que cubran las 8 horas de atención. Pero si yo me voy en este momento a una farmacia y pido por el farmacéutico tiene que estar presente. Tiene que estar presente, porque es el que tiene que dispensar, además de los ayudantes que tenés, obviamente, porque tienen que cobrar y demás, pero el farmacéutico tiene que estar en la farmacia. La otra figura es la SRL, que es entre 2 farmacéuticos, y lo que se pretende instalar es la sociedad anónima. ¿Por qué no la sociedad anónima? En una sociedad anónima, en caso de vos tener un inconveniente, ¿a quién recurrís para hacer una reclamación? Un reclamo de algo que pueda suceder, una mala praxis. No puede ser una farmacia una sociedad anónima. Tiene que estar identificada las personas que la conforman. ¿Y por qué el gobierno quiere flexibilizar esto? Y yo calculo que debe haber intereses económicos detrás, que, bueno, sabrá él cuáles son. Pero no, de ninguna manera considero, porque volvamos a lo mismo, un consultorio médico no es una sociedad anónima, es atendido por el profesional médico, incluso en su receta tiene que estar el nombre, el apellido, la matrícula, el lugar donde atiende, o sea, todo está regulado por una ley. Nosotros también. Siempre es al farmacéutico. Consideran que la farmacia es un comercio. La farmacia no es un comercio, es un centro de salud. Vos sabés bien, nosotros en los barrios, en las localidades chicas, ¿a dónde recurre la gente? A la farmacia. Dicho por los propios médicos. El primer consejo se lo damos nosotros. Cuando vemos que la situación es complicada, obviamente derivamos al médico. Y cuando el paciente viene al mostrador y nos dice, ¿nos puedes explicar, por favor, cómo se toma esto? Porque tal vez el médico no le entendió al médico y no tuvo... no se animó a preguntarle nuevamente, porque uno tiende a tener miedo a preguntar, porque creen que lo pueden tomar a uno como que, no sé, que es ignorante. Y no, hay que preguntar cuando uno no entiende. Es al farmacéutico. Me explica cómo debo tomar esto. Me ha pasado una persona que vino al mostrador con dolor de estómago. ¿Qué tomó, señora? No, me tomé lo que me dijo el médico. ¿Y qué tomó? Un antibiótico. ¿Y cómo le indicó? 3 por día. Y se tomó las 3 pastillitas juntas. Claro. Que no entendió que era cada 8 horas, 3 por día, cada 8 horas. Esas cositas simples las hace el farmacéutico, y sobre todo en los barrios y en las localidades pequeñas, donde el farmacéutico es muchas veces hasta el profesional médico y ayuda al médico en el desarrollo de su tarea. Sí, muchas veces en las localidades pequeñas, no solo en las localidades pequeñas, la gente dice, ¿qué tenés para el dolor de garganta? Claro, en los barrios. Me pica, no me pica, no puedo tragar, lo que fuera. Detecta interacciones medicamentosas cuando un paciente, por ejemplo, si tiene una gastritis, no puede consumir una dipirona.
ese tipo de reacciones. Incluso la farmacia es un centro donde puede ir un paciente a decir, este medicamento me provocó una reacción alérgica. Tenemos unas fichas que nos proporciona el ANMAT. Hoy por hoy lo tenemos en el sistema CIAFAR de COFA, donde cargas todas las reacciones adversas que pudo haber tenido un paciente. Para hacer un registro, ¿no? Para hacer un registro. Incluso lo estábamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública de la Nación para que ellos también y los hospitales tengan un registro, porque cada organismo es un mundo. Lo que a vos te puede hacer bien, a mí me puede provocar una reacción alérgica. No en vano tenemos gente que son alérgicos a los antibióticos, a la penicilina principalmente, alérgicos al paracetamol, alérgicos a la aspirina. Entonces, todo eso lo ve el farmacéutico. Es lo que se llama farmacovigilancia. Bueno, el gobierno lo que ve en su concepción, digamos, ve una defensa corporativa de cada sector, ¿no es cierto? Entonces, esto lo ve como lo que el gobierno presenta. Esto se nega y el ministro Lugones también. Haces un poco el tonto. Pero lo presenta como un beneficio para los pacientes. Él dice que las protestas son sectoriales y lo que buscan hacer es que los medicamentos siempre sean más caros y que estén restringidos y que tenga que pasar. Es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Volvemos a lo mismo. Si la farmacia no es la que fija el precio. Y respecto de esto que dice el gobierno también, que alienta a los gobiernos provinciales, por ejemplo, a que compren medicamentos directamente del exterior y no comprarlos acá. Por ejemplo, quién controla? En India, que es uno de los principales productores de medicamentos, ¿no? ¿Y quién controla esos medicamentos que ingresan al país? Para eso existe un organismo que es el ANMAT, que es la que controla. Nosotros todos los días recibimos alertas de ANMAT diciéndonos tal o cual producto, sáquenlo del mercado porque tiene deficiencias en la preparación, han encontrado algún tipo en las ampollas, por ejemplo, algún tipo tienen, a veces uno anota en alguna ampolla que tiene alguna deficiencia, o son similares y vos podés confundirte al dispensarlo, tienen que ser distintas. Hay muchas cosas que hace el ANMAT. Te voy a poner un tema que es muy actual. La famosa inyección para adelgazar que está usando tanta y tanta gente, que empezó siendo el primero, ¿cuál era? ¿El más conocido? La semaglutida, pero tiene un nombre comercial. Bueno, sí. La semaglutida, pero ahora está la TICE o TIRCE. Sí, ¿no? Salen varias. Hay otras en el... Bueno, entonces hay alguno que dice, no, yo ya no compro acá porque aparte es carísima y la que venden en Asunción es mejor y es mucho más barato. Hay mucha gente que está usando esa. Sí. ¿Qué hay para decir ahí? Volvemos a lo mismo. Yo no voy a dudar de la industria paraguaya si tendrá controles o no, porque no la conozco, pero yo no me arriesgaría a comprar... ¿Pero se produce en Paraguay o se compra en Paraguay y se produce en otro lado? Generalmente todas las drogas son importadas. Nosotros, la mayoría de las drogas vienen de otros lados. Acá se procesa, se hacen los medicamentos. Por eso es que muchas veces un medicamento sale, ahí está en falta temporaria en una farmacia, pero es porque o cambió de laboratorio y se terminó esa producción y lleva de 3 a 4 meses volver a producirlo, entre que cambia el packaging, que es la caja, y bueno, todo lo demás. En lo que respecta, yo no me arriesgaría a comprar medicamentos que no fueran en Argentina, los que yo conozco como farmacéutica que soy. Obviamente influye el tema del precio, pero sí es una cuestión de que cada uno. Yo no lo aconsejaría, además de que también estoy observando que es la típica, yo siempre digo que la automedicación es el deporte nacional argentino. Después del fútbol es la automedicación. Pues sabés que hablábamos el otro día en una... Tendría que haber un mundial de automedicación. Argentina sería... Argentina es la campeona. Porque porque el vecino me dijo a mi hijo, claro, le bueno, dieron... y hay gente que esto ya lo he escuchado de varias personas que dicen, hay gente que se pone la inyección sin consultar a su médico. Sí, totalmente. A eso iba. Estoy observando que porque la amiga le dijo que me hace bien. Y además le ve a la amiga que está adelgazando. Pero ese medicamento fue hecho con un determinado fin que es para la diabetes. Tiene un efecto secundario que es el tema de que inhibe el apetito. Obviamente, pero tiene que ser prescripto por un médico que va a hacer las consideraciones, va a determinar la posología de ese medicamento, es decir, cómo se debe administrar, qué cantidad administrar y durante qué tiempo administrar. Ese medicamento está comprobado que tiene reacciones adversas, como dolores de cabeza, síntomas gastrointestinales, y no sabemos a futuro qué otros más. Porque es demasiado nuevo, digamos. Exactamente. Cuando nosotros estudiamos farmacología y todo lo que sea farmacotecnia y
mecanismo de la fabricación de un medicamento, tienen 10 años de estudios. Hoy por hoy, con la tecnología que hay, con la biotecnología, por eso las vacunas contra el COVID salieron tan rápidas, porque avanzó obviamente el proceso de realizar medicamentos, el tiempo se acortó. Pero también pasa que después se ven los efectos secundarios, como pasó con un famoso el Astemizol, que era parte de un antigripal muy famoso que había. Mucho tiempo estuvo dentro de la formulación de ese antigripal, lo terminaron sacando porque después de 20 años se descubrió que ese medicamento tenía reacciones adversas medicamentosas muy graves. Mira. Muy graves. Entonces eso se ve con el tiempo, porque además los estudios se hacen sobre una población determinada y volvemos a lo mismo. Lo que a vos te puede hacer bien, a mí me puede hacer mal. ¿No era el Nastisol ese? Sí, uno de ellos era el Nastisol, había otro más, y el Astemizol, excelente por su acción, descongestiva y demás, pero terminó resultando que tenía efectos secundarios graves. Mira, en el caso de la semaglutida ¿es? Semaglutida. ¿Está comprobado que se puede usar indefinidamente? No. Por eso vuelvo a lo mismo. Ningún medicamento se puede, salvo los de patologías crónicas, como por ejemplo una hipertensión arterial. Cuando vos vas a ese tipo de medicamentos y el médico te dice, sí, usalo hasta que yo te diga eso sí. Una diabetes, ya sea una insulino dependiente o no insulino dependiente, o sea, hay patologías crónicas que sí, pero siempre con el consejo médico y con la visita periódica al médico. Por algo los planes terapéuticos en las obras sociales son de 3 meses y a revisión. El médico tiene que controlar si disminuye o alza la dosis del medicamento. Volvemos siempre a lo mismo. Todo tiene que ser supervisado por los profesionales. A lo que se llama la dosis terapéutica. La dosis terapéutica. Los profesionales de la salud, donde los farmacéuticos somos el último eslabón de la cadena, porque somos los que dispensamos y te vamos a dar dicho consejo. La última parte de la nota de Cire, que me parece muy interesante, es preguntarte sobre la situación económica de la farmacia en su relación con los pagos, si están atrasados, si se mejoró un poco ese periodo de pago. ¿Cómo están con eso? Sí, empezamos, el año pasado estuvo muy complicado y hasta hace unos meses atrás, sobre todo con la obra social más grande, la nuestra, que es PAMI, que tiene alrededor de 5 o 6 millones de afiliados, es muy grande. La más grande de Latinoamérica. Es la más grande de Latinoamérica, exactamente. Pasó eso, que PAMI tenía una cobertura del Plan Vivir Mejor, que eran muchos medicamentos al 100%. Se sacaron varios de esos, se los pasaron a uso eventual, que es cuando vos tenés alguna patología del momento y necesitas una angina o una cosa así, el medicamento, entonces pasaron a uso eventual, con lo que disminuyó su cobertura. Eso también provocó que hubo una disminución de un 30% en la cantidad de medicamentos que se dispensaron en un año. Y también estuvimos con hasta 2 meses, 3 meses de atraso en el pago de PAMI. Hoy por hoy tuvimos un pago de una deuda que ahora el 31 de julio vencen con unas letras del Tesoro Nacional. Nos pagaron, este 31 vencen, vamos a poder cobrar esa deuda con esas letras que emitió el Estado. Y hoy está bastante bien PAMI, en lo que va tenemos 2 días de atrasos, pero se normalizó. Después de 1 año y medio de venir muy atrasados, se normalizó. El resto de las obras sociales, IOSCOR también tuvo un pequeño atraso el año pasado, pero hoy por hoy está al día. Las prepagas también, pero es como una tendencia común que hay de que se atrasen. Los convenios, eso es algo que también vamos al tema financiero de las farmacias. La realidad de la farmacia es que la farmacia compra el medicamento a la droguería y lo tiene que pagar a la semana o a los 15 días. Claro. Nosotros los vamos reponiendo continuamente, no tenemos un stock terrible en la farmacia porque es imposible tenerlo. Entonces lo compramos y lo tenemos que pagar. A nosotros la Seguridad Social, o sea, le hace obras sociales privadas, prepagas o nacionales del Estado, nos pagan a 30, 45, 60 días.
En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Eso provoca un desfinanciamiento, que es lo que estuvo pasando con la farmacia. No es que nosotros dejamos, me habían preguntado en una oportunidad, entonces se cortó el servicio de PAMI. No es que lo cortamos a propósito. Naturalmente se va a ir cortando porque la farmacia no puede reponer el medicamento que entregó al PAMI y a todas las otras obras sociales. Porque vuelvo a repetir, nosotros lo compramos y lo pagamos a los 15 días. Y nosotros los dispensamos y nos pagan a los 60 Además, días. no es lo mismo el valor y la también. Espalda que uno puede tener de una cadena grande como de una farmacia. Yo no digo que una cadena no tenga inconveniente financiero, pero la espalda que tienen es totalmente diferente a la espalda de una farmacia pequeña y mediana. Y otra cuestión a tener en cuenta, la farmacia no es un comercio, es un centro de salud. Lamentablemente, hace unos años atrás, nos sacaron de la categoría de centro de salud y nos pusieron en el rubro comercio. Entonces nosotros pagamos los mismos impuestos, tenemos las mismas cargas sociales que los comercios. Y la rentabilidad, aunque te parezca mentira, de una farmacia a la comparación de un comercio es de un 3 y un 4%. Bueno. Hoy por hoy. Un comercio puede elevar su puede comprar una ropa, por ejemplo, un atuendo. Sí, agregarle el 50, y agregarle el 50 al 100. El medicamento, nosotros, el margen que tenemos, con suerte es del 32%. De eso vos ya ahí tenés que contar la bonificación o la retención que te hace la obra social por trabajar con esa obra social. ¿Entendés? O sea, yo, como siempre digo, el farmacéutico es el único que paga para poder trabajar. No le puedo cobrar un plus. Al contrario, me quitan. Ahí ya tengo la mitad de ese 32, porque las bonificaciones rondan entre el 12, 16, ni hablar de algunas prepagas que están en el 20. Imagínate. Y de ese saldo que te queda, vos tenés que pagar impuestos, las cargas sociales, los empleados, el alquiler en caso que alquiles, y vivir vos tu honorario. Bueno, de ahí se desprende una pregunta que yo estoy seguro que mucha gente del otro lado se va a hacer. Si eso es así, ¿por qué todos los días se abre una farmacia nueva en Corrientes? Especialmente dentro de las 4 avenidas. Esquina libre, va a una farmacia. Y si la de enfrente está libre, va a la otra. Pero vos fíjate que ¿quiénes las abren? Sí, un solo grupo, 2 grupos. Nosotros, el Colegio Farmacéutico de Corrientes nuclea las farmacias más chiquitas y medianas, que estamos en todas las provincias. Andá a recorrer las farmacias pequeñas y te vas a dar cuenta cómo el farmacéutico sobrevive, porque hoy por hoy sobrevive, dispensando medicamentos. Y una vez me cuestionaron el tema de que por qué tenemos ahora carteras, billutería, perfumería, porque de esa manera más o menos podemos compensar. Y pasó algo muy raro durante la pandemia, como no se podía venir al centro, no se podía salir de los barrios, la gente se volcó mayoritariamente a las farmacias de barrio. Y tuvimos que incluso incorporar cosas para poder brindarle ese servicio a la gente, porque no podía venir al centro a hacer alguna compra que necesitaba. Además del consejo, también nos volvimos un poco mercería, lo que pudiéramos tener para brindarle a la gente. Esa es la farmacia mediana y pequeña que yo defiendo. La que yo tengo, la mía, la de mis colegas. ¿Por qué la abren? Y no sabría decirte. Pero si además, si ya desregulado ocurre esto, imagínate si se desregula que un farmacéutico pueda estar en 10 farmacias a la vez. Es absolutamente imposible controlar. ¿Cómo va a controlar un farmacéutico? Sí, claro. Estando en varias salvo que teletransportes como imposible. En Viaje a las Estrellas. O si no, ¿sabes qué? Que lo hagan como en los edificios modernos, viste que ya no está el portero físicamente, sino que está el monitor. Está el monitor. Bueno. Lo que sí quiero aclarar es que nosotros no estamos en contra de la modernización. La receta digital fue un gran acierto. A nosotros nos ayuda en la dispensa, porque a veces las letras de los médicos no son tan claras. Claro. Provocaba errores en la dispensa del medicamento. El tema de que vaya el paciente con su receta, la bajamos, tiene que andar internet, obviamente. No estamos en contra de la modernización. El libro digital tampoco nos parece una cosa. Seguimos escribiendo nuestras recetas en el libro recetario. O sea, hay cosas que no estamos en contra, pero no la venta, por ejemplo, en una plataforma digital que no sabes quién está detrás. ¿Quién? Porque lo llaman de comercialización. No es un comercio.
Es una dispensa. ¿Quién te va a dar el consejo? ¿Cómo te va a llegar a vos el medicamento? ¿Quién te garantiza que ese medicamento esté en buenas condiciones? ¿A quién vas a recurrir? Desiree, muy interesante, tanto que se nos ha pasado el tiempo, pero no me pareció larga la charla porque tocaste Sí, varios, perdón, varios ítems. hay mucha tela para cortar y muchas veces nos tratan, como dijo el señor ministro, de caprichosos, de que es corporativo. No, señor, estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo, pero por el hecho de que somos profesionales de la salud. Vuelvo a repetir, 5 años en una universidad, 33 materias que abarcan química, física, matemática, preparación de medicamentos. Entonces, no es lógico ni justo que nuestra profesión, porque estamos defendiendo nuestra profesión, sea avasallada de esta manera. Sentémonos y discutamos en qué podemos ayudar, qué les parece que sí puede ser, con nuestra opinión de sí, qué se puede hacer, en qué podemos mejorar, como fue la receta digital en su momento. Claro. Un gran acierto. En todos los sentidos. Desiree, gracias por la visita. Y bueno, seguimos hablando porque siempre hay tela para cortar, como decías. Sí. Muchas gracias. Desiree Lancel es vicepresidente de la Confederación Farmacéutico Argentina y presidente del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes.